que iniciemos esta sesión de manera alentadora. Alguna vez ya leímos dimos dos o tres emisiones de nuestro taller con la literatura de El Principito. Ahora, si no aparece muy difícil, con ciertos pasajes que no son los más brillantes, leemos todo El Principito, porque es algo, es la pequeña Biblia de lo humano, del humanismo, del humanitarismo, de la ternura, del amor, todos los sentimientos humanos y todas los valores, los principios, todo se encuentra en este libro, con solo que podamos interpretar la simbología. De otra manera no sirve de nada. Alguien lee El Principito sin darse cuenta que tiene espíritu, solamente que tiene letra, y pues verá la historia de un pequeño latosón, porque está siempre pregunte y pregunte, y no tiene mayor importancia en lo que le ocurre. Y un adulto que le hace caso mientras está trabajando, cosa que no debería, porque los adultos no debemos parar mientes, hacer caso de un niño medio latoso. Lee El Principito un hombre que solamente encontró la letra y no el espíritu, y pues se arrepentirá de haber empleado una hora, quizá un poco más, de su vida en este libro, y que le quitó a la tele lo que a la tele corresponde, que es la vida del humano, la vida del mexicano, la vida del mediocre. El mediocre tiene a su segunda madre en Televisa. Entonces no encontrará nada el que así lee El Principito, como tampoco la mitología, como tampoco la Biblia, nomás que la Biblia es dañino, pero decimos en el pueblo dañoso, el no entender los símbolos y quedarse con la pura letra. Como la ley, como la Biblia, El Principito tiene espíritu. Entonces, otro de los grandes errores, que es un libro para niños. No es un libro para niños. Los niños tienen resuelto su tiempo de vida, mientras no les llega el achaque de adolescencia, juventud, y luego que estamos en la juventud, algunos derivan en la vejez. Bueno, entonces, y sin embargo, no es un libro para niños, sino para adultos. Pues no es un libro para adultos, es un libro para ese niño que sobrevivió en nosotros cuando nos fuimos volviendo calcáreos en medio de esta sociedad dura, difícil, del tener, no del ser, sino del tener. Así sea un obrero que tiene 4 o 5 salarios mínimos, tener lo más posible, y eso nos endurece, y se nos olvida que dentro de nosotros duerme el niño que fuimos alguna vez, y que dormido como está, sueña ser una mariposa que vuela, sueña porque el destino del niño que fuimos y que sobrevive en nosotros, el destino es el vuelo. Cuando no escuchamos la pulsión, la necesidad del vuelo, de la luz, del ideal, nos quedamos en la mediocridad, nos quedamos de mediocres, y entonces todo nuestro afán es, en medio de una sociedad, sobre todo la del neoliberalismo, en general la del capitalismo, de una sociedad
que tiene como meta primero el sobrevivir y luego el tener lo que se puede tener, así sea una casa de interés social, así sea una pequeña cuenta de banco. El niño que vive en nosotros no vuela, se va volviendo con nosotros mismos una mediocridad, porque nosotros queremos afectos, sentimientos, ambiciones, queremos cumplirlos con este sistema capitalista que es crudelísimo contra lo humano, contra todo lo humano. Recuerden ustedes, hemos visto en el taller de teoría política desde 1700, desde 600, pero 1700 ya concretamente, cuando toma brío el liberalismo, la burguesía, el liberalismo, va haciendo del humano una máquina del ser, del tener, porque se va terminando el impulso del ser. Entonces ese niño es el que se alimenta de este pozo de símbolos, de sentimientos. Hay que ver lo inconsciente del humano y de allí ir interpretando todo lo que es el Principito. No me adelanto a hablar de los asteroides, hablar de asteroides en donde cada habitante, el rey, el comerciante, contador o matemático, el borracho, el farolero, el único positivo, el farolero, todo eso, uno es esa totalidad. El único positivo, el farolero. Tengo la impresión de que cuántos están encendiendo faroles para iluminar la noche. Alguna vez llegaremos a lo del farolero, que tiene, como les digo, una simbología maravillosa, a diferencia de los demás, pero símbolos políticos, de teoría política, como la del monarca, que ordena que salga el sol y sale el sol, que llegue la lluvia y llega, que haya vientos y hay vientos. Todo está en saber ordenar. Que diga a las 3 de la mañana sale el sol, sabe ordenar, y entonces toda la naturaleza lo obedece. Hay muchísimos símbolos, pero lo principal, el diálogo entre el aviador y el que se aparece de pronto un día de estos, tranquilo, sin fatiga ninguna, diciendo, sabes hacer un borreguito. El diálogo, que es pura ternura, eso también es puro amor del Principito con su flor. Todo hay allí. El sentido de la muerte con la serpiente aquella, la soledad, que desde un peñasco, en lo alto de un peñasco, grita, estoy solo, y el eco le contesta, estoy solo. Todo hay aquí, pero ese diálogo de ternura que aquí he platicado con ustedes, que aún en la pareja, aún en lo sexual, aún en la intimidad, si no hay ternura, todo está mal hecho. Se puede hostigar el amor, pero la ternura nunca. La ternura abarca la amistad, la ternura abarca el valimiento, el dar a valer uno al desvalido. Todo a base de ternura, que es lo que más resalta aquí.
Uno cuando percibe la ternura está mirándose en los demás como en un espejo, como en un espejo. Recuerden, donde hay hombres no mueren hombres, hoy por ti, mañana por mí, lo que sea de uno, que sea de todos, y sobre todo les he dicho esto del Talmud: si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Todo eso se lleva a cabo a base de ternura. Ustedes saben que alguien hace un favor de mala gana, pues ni siquiera es agradecida la persona que recibe este favor. Y tampoco pura ternura sin hechos, pues se queda en nada. Ambos, la ternura unida a las acciones. Aquí es una poesía de principio a fin, cada frase es pura sensibilidad. Yo por allí encontré, y hoy no para traerlo, pero lo voy a traer alguna vez, una carta de Saint-Exupéry, y creo que hay tal sensibilidad en este hombre que me imagino que es eso. No voy a ofender diciendo cuánto amor de a su amigo, pero no puedo imaginar a alguien que es piloto de guerra y que muere en la defensa de Francia. A mí me parece asqueroso el decir que se defiende un país que se fue con una patria. Eso es la manipulación de los perros de guerra que mandan a la famosa carne de cañón. Yo no justifico en ningún sentido el tal defensa de la patria. Esos son movimientos de lo que dijo Clausewitz, el polaco, que la guerra es la prolongación de la diplomacia por otros medios. Es simplemente eso. Y no creo en defensa de la patria, pero este hombre murió, o sea, cumpliendo con su deber. Él abrió rutas de París a Buenos Aires. Fíjense el mérito de París a cualquier otro lugar hubiera sido menos meritorio, pero a los ches de Buenos Aires, que son insoportables casi como los mexicanos. Entonces leo lo correspondiente a una emisión del Principito y luego platico con ustedes acerca de los símbolos. El Principio es una bella ironía, aún un sarcasmo del adulto que reniega de serlo y una exaltación del niño, pero del niño, repito, que somos y podemos ser nosotros mismos, porque el verdadero niño está muy aparte. Él tiene su felicidad, él no tiene vida interior como para ser desdichado. Nosotros, como este hombre se dirige al niño que somos nosotros, con sensibilidad, con imaginación, e ironiza con nosotros en cuanto gentes que buscamos tener, que somos gentes ya adocenadas, que somos mediocres. Así que él, desde la dedicatoria, muestra un desprecio, entre comillas, por la mentalidad de los adultos, en el sentido negativo. Voy a leer el Principio. No, en la nota no la voy a leer, la pagué. La nota no la leo, porque además, desde la dedicatoria de Saint-Exupéry, válgame, aquí está. Entonces, a Leon Bert, aquí entre nos, era un judío
y Saint-Exupéry trató de enfrentarse al racismo, y después hizo un libro poniendo a este hombre ya no con su nombre, sino creo que rehén, creo que se le dice, creo que le llamaba el rehén. Bueno, a Leon Berg: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que he tenido en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia, donde sufre de hambre y de frío, y tiene la necesidad de ser consolada. Si todas estas disculpas no fuesen suficientes, entonces quiero dedicar este libro al niño que fue en otro tiempo esta persona mayor. Todas las personas mayores fueron primero niños, pero pocas de ellas lo recuerdan. Entonces corrijo mi dedicatoria a Leon Berg cuando era niño. Y yo digo, todavía se sigue siendo niño. Dice Mauriac acerca de los niños. André Mauriac es un escritor, ya no vive, un escritor francés, que el escritor precisamente, cuando niño, es un verdadero espía. Él no se da cuenta, pero es un espía que está acopiando vivencias. Cuando ya es adolescente ya no tiene nada que absorber de su entorno, ya todo lo tiene procesado. Cuando joven y cuando adulto se pone a escribir, hay muchas otras condicionantes como el estudio, el escribir mucho y tirar lo que se escribió, pero el niño es el que recoge la materia prima, mientras es eso, un niño. Y entonces es importantísimo ese lapso cuando se es niño, y sí, porque entonces hay imaginación, hay sensibilidad y hay pureza. Entonces ya está la dedicatoria y el capítulo primero. Cuando tenía 6 años, una ocasión vi un magnífico dibujo en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba a una serpiente boa que devoraba a una fiera. Aquí está la copia del dibujo. Todos lo conocemos, la copia del dibujo. En el libro decía: las serpientes boas devoran a su presa entera sin masticarla. Después no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de su digestión. Tuve que reflexionar mucho sobre las aventuras en la jungla y por fin logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Conocemos también muy bien ese dibujo, que era así. Mostré mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me contestaron: ¿por qué daría miedo un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender, pues siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así, también muy conocido. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara más por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así que a los 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mis dibujos 1 y 2.
Las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas y es cansado para los niños darles siempre explicaciones. Fíjense qué ironía. Entonces tuve que escoger otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todo el mundo y realmente la geografía me sirvió de mucho. Sabía distinguir al primer golpe de vista China de Arizona. Es útil si uno se pierde durante la noche. He convivido mucho con personas mayores, las he visto de cerca, pero no ha mejorado mi opinión acerca de ellas. Cuando encontraba una que me parecía un poco lúcida, la sometía a la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era una persona verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondían, es un sombrero. Entonces no les hablaba de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su nivel y les hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Fíjense cómo delinea el perfil psicológico del adulto. Y las personas mayores estaban muy contentas por conocer a un hombre tan razonable. Y el capítulo 2. Así viví solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una descompostura en el desierto del Sahara hace 6 años. Alguna cosa había fallado en el motor y como no me acompañaba ni un mecánico ni pasajeros, me dispuse a intentar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte. Solo tenía agua para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena, a 1000 millas de distancia de cualquier lugar habitado. Serán como 1500 kilómetros, algo así. Estaba mucho más solo que un náufrago en una balsa a mitad del océano. Así que imagínense mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una curiosa vocecita que decía, por favor, dibújame un cordero. Dibújame un cordero. Salté con mis 2 pies como si hubiera sido herido por un rayo. Me froté los ojos y miré bien. Vi a un hombrecito extraordinario que me examinaba seriamente. Aquí está el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo seguramente es mucho menos maravilloso que el modelo. Lo conocemos, menos maravilloso que el modelo. Pero no es mi culpa. Fui desanimado en mi carrera de pintor por las personas mayores a los 6 años y solo sabía dibujar boas cerradas y boas abiertas. Un detalle. He leído y se produce mucho literatura infantil por parte de adultos. Es falso, casi todo es falso, y no lo digo solo yo. Difícilmente se puede interpretar el mundo del niño, y lo logra, o ¿cómo se dice? Representar en el teatro el personaje de un homosexual. Siempre sale falso, siempre sale acartonado, es una porquería. Solo un homosexual puede realmente bien interpretar a un homosexual, y un adulto o hace un escuincle bobo, malo, tonto, o hace algo acartonado que no logra ser un niño. Y Saint-Exupéry logró hacer de este niño, meterse en el niño, en la psicología del niño tan hermosamente, a su nivel, como al suyo Salarrué en sus relatos. Alguien diga un nombre de un relato de Salarrué que hemos leído aquí. Nadie se acuerda del título. Los cipotes, ¿saben lo que son los cipotes? Lo que aquí llamamos los escuincles.
La jorobada. La jorobada. La joroba se llama. Es uno de ellos. Y otro, viento, de el perrito y el ciego. El ciego a leguas de distancia del perrito que se perdió, tomándose de una cerca y diciendo: Mirto, Mirto. Qué manera de entrar en el dolor y la ternura de lo pequeño, de lo parvo. Si Jesús no era tonto, asistió varias veces al taller. Ahora que hay tamales, les aseguro que va a estar allí. Es goloso y además le gusta. Anda, cuando no haya más, convierte el agua en vino y así. Bueno, entonces dijo Jesús: si no se tornan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Miren la importancia. Y cuando dijo a Marcial Maciel: quien escandaliza a una de estas criaturas, más le valiera atarse una rueda de molino y aventarse al mar. Y Marcial Maciel dijo: yo no oigo. Entonces, esta es la importancia de los niños y cómo logra el francés entrar a ese mundo. Entonces, cuando le dijo: dibújame un cordero, entonces miré esta aparición con ojos de asombro. No olvidemos que me encontraba a 1000 millas de cualquier lugar habitado. El hombrecito no parecía perdido, ni muerto de cansancio, ni de hambre, ni de sed, ni de miedo. No tenía para nada la apariencia de un niño perdido a mitad del desierto, a 1000 millas de cualquier región habitada. Cuando por fin pude hablar, le dije: ¿pero qué haces aquí? Miren ustedes la mentalidad del adulto. ¿Pero qué haces aquí? Y él me respondió muy dulcemente, como una cosa muy seria: por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es tan impresionante, no se puede desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a 1000 millas de todos los lugares habitados y en peligro de muerte, saqué de mi bolsa una hoja de papel y una pluma. Pero me acordé entonces que había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, le dije que no sabía dibujar. Él me respondió: no importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, hice para él otra vez uno de los 2 únicos dibujos que me sentía capaz de hacer, el de la boa cerrada, y me sorprendí cuando el hombrecito me dijo: no quiero un elefante dentro de una boa. La boa es muy peligrosa y el elefante es muy grande. En mi casa todo es pequeño. Yo necesito un cordero, dibújame un cordero. Vean allí ya la identificación del adulto niño y del niño de alguna manera adulto. En mi casa todo es pequeño, yo necesito un cordero, dibújame un cordero. Entonces lo dibujé. Él miró atentamente y después dijo: no, este está muy enfermo, dibújame otro. Le dibujé otro. Mi amigo sonrió gentilmente, con indulgencia, y dijo: ¿ves bien? Esto no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Entonces hice otro dibujo, pero él lo rechazó como los anteriores. Este es muy viejo, yo quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, ya sin paciencia, pues quería comenzar a desmontar el motor, garabateé este dibujo y se lo mostré. Aquí está la caja, el cordero que quieres está dentro. Quiso verle la cara al niño y quedé muy sorprendido al ver cómo se iluminaba la cara de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Le dije. Porque en mi casa
todo es pequeño. Alcanzarás seguramente, le dije, te he regalado un cordero muy pequeño. Volteó la cabeza hacia el dibujo y dijo, no es tan pequeño, mira, se ha dormido. Y así fue como conocí al Principito. Vean ustedes, ya más adelante dirá el zorro, lo esencial no es para verlo con los ojos, lo esencial está para verlo con el corazón. Porque aquí ya vio el Principito algo que es invisible para los ojos del adulto. En la caja con 3 agujeritos vio que adentro había un cordero, estuvo de acuerdo con el cordel, con que le diera el cordero. Ya se identifican en ese mundo absurdo para los adultos. Este es el principio. Recuerden ustedes que vamos a ver la maravillosa escena extensa de la flor, de los personajes en los asteroides, de la soledad que encuentra el Principito al llegar a este mundo, de cómo para llegar a visitar a sus vecinos de asteroide y luego para llegar a la Tierra, aprovechó una inmigración de aves. El ideal, las alas, todo esto es muy, muy ilustrativo. Por ahora, este es el principio de el conocerse del lactosito, porque es lactoso, Principito, y cómo la ternura va siendo las aguas vivas del pozo que aparece quién sabe cómo, cuando el Principito lo lleva sin decirle, porque entonces ya sería racional aquello, lo lleva a las aguas vivas que son pura ternura. El dolor de cuando el zorro domestícame, acuérdense que aquí hemos visto la necesidad de la trascendencia, ¿cómo se llama? De ligarse con los demás. Bueno, vínculo, gracias quien lo haya dicho, vincularse con los demás. Todo esto el zorro se lo enseña al Principito, porque el Principito no sabe ni de amor, y cuando le dice domestícame y demás, vamos a ser amigos, termina el zorro aparte de que lo esencial solo con el corazón, termina el zorro diciendo, voy a llorar, este es el fin de todo amor, voy a llorar. Ternura, y dentro de la ternura encontré 3 poemas cortos que, son 4, yo puse 3, el 4 lo ha de haber colocado aquí el Principito. Miren ustedes, este es de una niña. Miren lo que es un poeta que capta la ternura. Se llama La cojita está embarazada. La cojita está embarazada, se mueve trabajosamente, pero qué dulce mirada, mira de frente. Se le agrandan los ojos como si su niño también le creciera en ellos, pequeño y limpio. A veces se queda viendo quién sabe qué cosas, que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar, la cojita de repente se mira el vientre y ríe la gente. La cojita está embarazada, ahorita está en su balcón, y yo creo que se alegra cantándose una canción. Cojita del pie derecho y también del corazón. Estos son
las ternuras, caramba, la ternura que captan los poetas. Recuerden ustedes que para que sea poema se necesita que sea, entre comillas, absurdo, que no le entendamos. Entre más se sustrae la razón, más queda pura y limpia la poesía. Una niña, la niña toca el piano mientras el gato la mira. En la pared hay un cuadro con una flor amarilla. La niña morena y flaca le pega al piano y lo mira mientras un duende le jala las trenzas y la risa. La niña y el piano siguen en la casa vacía. El cielo estaba en las nubes y las nubes en los pájaros. Vean este manejo de idioma. El cielo estaba en las nubes y las nubes en los pájaros en el aire y el aire sobre sus manos. La hierba le acariciaba ásperamente los labios y los ojos le contaban una tristeza de algo, como ropa de mujer tendida, limpia en el campo. Llenas de tierra las manos y los ojos llenos de agua. Voy a decirte un secreto: no tengo casa, no tengo casa. Desabróchame la piel de la espalda y úntame yodo y arena para borrar esa marca. Tengo una marca. No me dejes en el cuello la garganta callándome tanto tiempo lo de mi casa, que me duele de veras no tener casa. Y en las hojas del plátano un pequeño hombrecito dormía un sueño. En el estanque luz de agua yo contaba un cuento. Mi madre pasaba interminablemente alrededor nuestro. En el patio jugaba con una rama un perro. El sol, qué lento, se tendía, se estaba quieto. Nadie sabe qué hacíamos, nadie qué hacemos. Estábamos hablando, moviéndonos, yendo de un lado a otro. Las arrieras, son hormigas, las arrieras, las arañas, nosotros, el perro, todos estábamos en la casa, pero no sé por qué estábamos. Luego el silencio. Ya dije quién contaba un cuento. Eso fue alguna vez, porque recuerdo que fue cierto. Y aunque es extenso, esto, como les digo, es pura ternura, pura solidaridad, amor de hombre a hombre, de hombre a hombre, de hombre, aquí no hablo nada sexual, de Vallejo. Me viene, hay días, una gana ubérrima, una gana ubérrima política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar de grado o fuerza al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba. Vean esto, es una madre, un niño, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. Y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando estoy triste o me duele la dicha, remendar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a hacer un poquillo de malo, y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo, tratando de serle útil en lo que puedo. Y también quiero muchísimo
lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo. Querer el mío, el mundial, interhumano y parroquial proyecto. Me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos, dan ganas de besarle la bufanda al cantor, y al que sufre besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano, impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su Dante, en su Chaplin, en sus hombros. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia, o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos y comprarle al vendedor, ayudar a matar al matador, cosa terrible. Y quisiera yo ser bueno conmigo en todo. Cuánta forma de decir amor, de decir humanitarismo, de decir ternura, ternezas. Cuántas formas que para el mediocre son sensiblerías baratas, que nunca utilizan la ternura, quizá una simulación de ternura cuando andan detrás de la mujer a la que quieren conquistar, palabra de la Edad Media, conquistar. Y una vez conquistada, ya saben ustedes lo que el mediocre, lo que el macho hace, y luego una muesca más en la cacha de mi fusil. En fin, esto es para el hombre de ideales. Lo mismo la lectura de El Principito, que vamos a ir viendo, intuye el aviador cómo de dónde procede el Principito, y luego su comunicación, su cercanía, o más bien su visita a los asteroides 5, y esa maravilla de romance con la flor, y romance, sé lo que digo, con el zorro, y ese romance con la serpiente, y la simbología con su propio asteroide. ¿Por qué los baobabs? ¿Por qué los volcanes? ¿Por qué las flores? ¿Por qué las hierbas? Todo esto nos va a servir de mucho si queremos aprovechar esta experiencia y volver a ser niños. Ya después seguiremos a la carrera, como dice Sabines, a la carrera detrás de un rumbo que no sabemos ni cuál es. Mientras tanto, vamos a estar sintiendo lo que el piloto aviador, con un escuincle que de veras que cuando siente uno que se está yendo, ya verán qué belleza, aunque lo conozcan, recuerden que aquí, de una manera como aquellos que son eso que se llama análisis transaccional, vamos aquí a sentir todos, con todos, lo que es precisamente el amor, la ternura, la esperanza benéfica. No es esperanza del mediocre en que ahora sí Peña nos va a sacar de la pobreza. Vamos, y qué feo hablar de eso mientras estamos hablando del Principito. Bueno, retiro lo dicho y por ahora vámonos a comer. Gracias.